insectos, podemos diferenciar 6 de los 23 órdenes que existen según Comstock. 6 órdenes. El primero es el orden Orthoptera. Y fíjense que las modificaciones de alas normalmente se da, en la mayoría se da en el primer par de alas. Y voy a mencionar cuáles son esas modificaciones. Los ortópteros tienen el primer par de alas en forma de tecminas, que después el expositor va a explicar qué es una tecmina. El orden Coleóptera tiene el primer par de alas modificados en forma de élitros. El orden Hemíptera, o sea, las chinches, tienen el primer par de alas modificadas, a las cuales se les llama hemiélitros. Hemi, mitad, y tera, ala. La mitad del ala es de consistencia coriácea o apergaminada, y la otra mitad es membranosa. En el caso de los lepidópteros, tanto las alas como el cuerpo lo tienen cubierto de escamas, se le dicen alas escamosas. Entonces ahí estamos diferenciando esos órdenes. Lógicamente dentro de cada orden hay unas secciones, ¿no? Pequeñas secciones, pero en general son características de orden en el que estoy mencionando, y que tiene que ver con la modificación, en este caso, del primer par de alas. En el caso de los Strepsiptera, el primer par de alas es enrollado y el segundo sí ya es normal, de los Strepsipteros. Y el orden Diptera, también la modificación no es en el primer par de alas, porque el primer par de alas de los dípteros es membranosa, y solamente el segundo par ha sido reducido en forma de halteres o halterios, dicen otros, halteres o balancines. Entonces, con eso ya nosotros podemos diferenciar 6 órdenes, con esa modificación de alas. Por eso tiene la importancia de esa modificación de patas, modificación de antenas, o los tipos de antenas, los tipos de aparatos bucales, los tipos de alas, y así otros apéndices, los apéndices del abdomen que miramos ahorita. Eso nos ayuda a nosotros en la clasificación taxonómica. Entonces yo creo que ya la mayoría ya está conectado, entonces yo le doy paso al expositor. Ingeniero y compañeros, el día de hoy yo lo puedo exponer sobre las alas y todas sus características en general. Esta presentación no tiene tanto contenido, así que cualquier duda que ustedes tengan me la pueden hacer, y yo en la medida de lo posible pues le voy a tratar de responder cualquier duda que tengan. Si quieren, después les voy a enviar el contenido, porque lo dicho, yo aquí les voy a explicar generalmente todo lo de las alas. Comenzamos. Nosotros sabemos, compañeros, de que las alas son órganos que sirven para los insectos, para que ellos puedan volar, ¿verdad? Pero la pregunta que nos haremos aquí es ¿cómo se forman las alas de los insectos? Y las alas de los insectos se van a formar mediante una estructura que está perteneciente al exoesqueleto llamado integumento. El desarrollo de estas alas es básicamente una extensión del integumento que posteriormente va a dar a la formación de las alas, y también de una de las partes de las alas llamada alinotum, que es a lo que unen las partes que mencionamos anteriormente sobre pterotórax, mesotórax y metatórax, el desarrollo de las alas laterales. Si pueden ver la imagen, es señalado con unas flechas rojas una de las estructuras importantes de las alas, las cuales reciben el nombre de venas o venaciones, el cual tiene como característica principal la translocación de una sustancia que se le denomina con el nombre de hemolinfa. Es decir, podemos observar que hay venas que van a lo largo de las alas y otras venas que tienen como función principal el poder
se puede translocar ese tipo de elementos que le confieren la capacidad a la ala de poder ser más dura y le da características más aerodinámicas para que sea mejor el vuelo. ¿Todo bien, compañeros? Todo bien, compañero. Ok, proseguimos. Las alas de los insectos, como se había mencionado antes, los insectos por lo general pueden llegar a del díptera, en este caso la mosca, que solo posee un par de alas, las cuales son estos insectos que pueden volar. En el caso de los brachípteros, como lo había mencionado antes el ingeniero, pues es una especie de insectos los cuales tienen solo un desarrollo en el rudimento en el rudimento de las alas, ¿ok? Entonces estos en su gran mayoría no pueden volar. Tenemos, a diferencia, ¿no?, de los ápteros, que son insectos que no han desarrollado alas, como en el caso de las hormigas. Las alas de los insectos depende de su desarrollo por el tórax, es decir, mientras más desarrollado esté el tórax del insecto, pues este va a tener un mejor desarrollo de las alas. Caso contrario, que no tenga un desarrollo tan, bueno, que no tenga tan desarrollado el tórax, pues las alas no se van a presentar tan desarrolladas como el caso de las moscas o otros insectos. ¿Vamos bien de momento o tienen alguna duda, compañeros? Una duda. Dígame, dígame. En el caso de las hormigas, que yo he visto que algunas hormigas poseen alas, ¿qué rollo ahí? Pues yo supongo que debe de tratarse del desarrollo del tórax. Recuerde que no todas las hormigas son las que no tienen el desarrollo de esa sección de los insectos. Entonces, pienso de que ha de tener un mejor desarrollo el tórax de esa especie de hormigas y pues desarrollan alas. Sí, para poder completar la respuesta, yo les hablé también de los isópteros, los termites o comejenes. La mayor parte de su tiempo están sin alas y solo echan alas cuando van a aparearse, o sea, cuando empiezan las primeras lluvias, salen de sus nidos y las hormigas salen de sus hormigueros, que también son sus nidos, con fines de apareamiento. Una vez que se aparean, lógicamente para aparearse, el vuelo nupcial que se llama, tanto los isópteros, que los termites o comejenes, y las hormigas, los zompopos, salen de sus nidos, una vez que se aparean, caen al suelo y se despojan de sus alas para poder hacer una nueva colonia. Solo para eso utilizan las alas. Por eso en las primeras lluvias ustedes pueden ver que salen zompopos, salen hormigas o salen termites o comejenes. Estos ya salen con alas porque las echaron precisamente para el vuelo nupcial. Una vez que ocurre el vuelo nupcial, ya los insectos se despojan de sus alas y quedan normalmente ya sin ellas. Para ¿Y poder eso pasa cada vez que se van a parar, ingeniero? Siempre. El apareamiento ocurre normalmente en los hormigueros. Hay grandes cantidades de individuos y cuando el hormiguero o el comején ya tiene muchos individuos, sí hay una necesidad de que se pueda dividir, eso pueda formar una nueva colonia. Entonces, hay una presión de tantos individuos en un solo lugar, entonces ellos salen para hacer nuevos nidos y de esa forma ellos se propagan. Y por eso es que echan esas alas, para el vuelo nupcial. Igual sucede con las abejas. Bueno, pero las abejas siempre tienen alas, pero las abejas, cuando hay muchas abejas en una colmena, como hay muchos individuos, entonces hay un vuelo nupcial. Se aparean para formar la reina, caen y forman un nuevo nido. Y eso sucede, bueno, es típico de las hormigas que pertenecen al mismo orden Hymenoptera. Hormigas, zompopos y las abejas. Pero también otro caso típico de los vuelos nupciales ocurre con los isópteros. Yo no sé si está claro eso. Ingeniero. Ajá, pregunta, ¿sí? Entonces, en la vida en el ciclo biológico de toda una hormiga, solo una vez tienen las alas. Solo una vez, correcto. Solo una vez, porque ya después quedan ellos ápteros. Esas son modificaciones ya propias de la especie. Solo es temporal, entonces. Sí, temporal. Okay. Sí, inclusive fíjese tanto las hormigas como los termites o comejenes ya tienen inclusive en las alas una parte, una incisión por la cual se dobla el ala y se quiebra y quedan sin ellas. Y ya eso se puede ver en ese doblez de las alas
Si ustedes agarran una palomilla o agarran una hormiga, se van a ver que hay un doblez que con facilidad el ala ellos se pueden despojar de ellas. Es parte del integumento. Claro, fíjense que el alinotum que mencionó el expositor es algo alargado. Piensen como el ectoesqueleto. El ectoesqueleto de los insectos es la parte externa, el esqueleto externo. Y las alas es como una extensión de esa parte del ectoesqueleto. Entonces eso se forma por el alinotum. Lógicamente esas alas tienen que estar insertadas en una parte membranosa para que pueda tener movimiento. Si no, entonces no, el insecto no podría volar. Pero sí se considera como una extensión del exoesqueleto de los insectos, las alas. ¿Ingeniero? Sí. Otra pregunta. Entonces las palomillas cuando se salen en tiempo de lluvia es por el apareo. Para aparearse, y una vez que se aparean y caen al suelo, algunas quedan ahí en los techos de las casas, hacen sus nidos y ya se despojan de las alas. Ustedes pueden ver que donde hay bastante de esas palomillas que le llaman, hay bastantes alas, que eso significa que ya se despojaron de las mismas. Entonces las que nosotros no le quitamos las alas no se pueden aparear. No, hay un vuelo nupcial. Lógicamente, si ya ocurrió el vuelo nupcial, porque no todas van a salir reinas. Fíjense bien, en ese vuelo nupcial, no todas, bueno, la idea es que las que salen, que se apareen, se convierten en reinas de una nueva colonia. Y las que no se aparean, lógicamente, no serían reinas, pero sí podrían formar parte de esos nidos. Por eso es que en este tipo de insectos las alas están como quien dice por la parte externa del cuerpo. Todas las alas, se dijo que son unas extensiones del alinotum, del exoesqueleto, y todas están externas. Todas están externas. La diferencia es que estas alas, que solamente se ocupan para el vuelo nupcial, con facilidad el insecto se puede desprender de ellas, mientras que las otras no, porque los insectos la van a utilizar durante toda su vida. Listo, gracias. Ok. Sigamos con la presentación. Entonces, miren, aquí hay los tres tipos. Los insectos alados, o sea, que poseen alas, los insectos brachípteros o braquípteros, que son los que tienen rudimentos de alas, lo pueden ver en la parte central, y el sonpopo, que normalmente la mayor parte de su vida es áptero, que no posee alas. Tanto el braquíptero como el áptero no pueden volar. Pero eso también nos ayuda a nosotros para poder agrupar estos insectos dentro de órdenes o dentro de familias, para poderlos diferenciar. Y en el caso de dípteros, miren, Didostera ala. Los dípteros aparentan tener solamente 2 alas, pero en realidad tiene 4. Y el segundo par de alas está modificado en forma de halteres, algunos le llaman halterios, o balancines, halteres o balancines. Está muy reducido. Y ya me imagino que el expositor tiene una presentación, tiene una figura de esos halteres, que es una de las modificaciones de las alas. Pero dejemos al expositor que continúe y cualquier duda ahí la aclaramos después. Sigamos. Gracias, ingeniero. Continuamos. Sí, Luis. Ahorita estamos viendo, voy a explicarles sobre las formas, los ángulos y los márgenes de las alas. En relación a las formas, nosotros podemos observar en la figura número 1 y en la figura 2 que las formas vamos a explicarlas en esta ocasión porque la mayoría de los insectos pues tienen las alas en formas triangulares. Y ahorita voy a explicarles más o menos los márgenes, ¿verdad? Ubiquémonos en la figura número 1 y observemos el punto A hasta el punto B en la flecha de color rojo que les marqué ahí. A este margen se le llama margen anterior. En la flecha de color amarillo desde el punto B al punto C recibe el nombre de margen externo, y del punto C al punto A recibe el nombre del margen interno. En relación a los ángulos, podemos ubicarnos en la figura número 2, donde el nombre de ángulo humeral, y del punto B al C con la flecha de color amarillo recibe... Una aclaración. Sí. El ángulo solamente es donde esté la.
esa parte, el ángulo, si el ala tiene 3 lados, es triangular, tiene 3 lados y 3 ángulos. Los ángulos son en la A, el ángulo de la A, el ángulo de la B y el ángulo de la C. No es que va de un lugar a otro. Quien va de A a B, o B, C y C a A, son los márgenes. Pero los ángulos son los que se forman en cada una de las letras. Esa es aclaración, ¿no? Bueno, gracias, ingeniero. Entonces, desde el punto B recibiría el nombre de ángulo apical y en el punto C, donde está la letra, pues recibiría el nombre de ángulo anal. Solamente. Bien. Aclaración también. Okay. Fíjense que normalmente los márgenes y los ángulos reciben el nombre de acuerdo a donde están ubicados. El margen anterior o costal, le dice, porque ahí está la vena costa, que él después el expositor va a hablar. El de A a C le dicen margen interno o anal. ¿Por qué le dicen margen anal? Porque ahí están las venas anales. Y el margen exterior, que está hacia fuera del cuerpo del insecto. Y lo mismo en los ángulos. Ángulo A, ángulo humeral, ángulo apical y ángulo anal. Y tiene relación con la ubicación de esas venas. Y lógicamente, fíjense, las venas, y es bueno que ya que tiene esta fotografía ahí el expositor, las venas en los insectos primitivos eran numerosas, pero no tan numerosas como la que miramos en la figura 2. Eso es algo atípico en algunos insectos y solo se presenta en el orden Neuróptera. Los Neuróptera les dicen los insectos alas de encaje. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de venas longitudinales y transversales que sale del arquetipo, o sea, de la forma de las venas que tenían sus antecesores. Y aún en la actualidad existen estos insectos pertenecientes a ese orden Neuróptera que presentan este tipo de venas que están fuera del arquetipo que después me imagino que va a presentar el expositor. Y aprovecho de la imagen que está muy clarita, porque ahí pueden ver una gran cantidad de venas, que es mucho más del arquetipo que se mirará posteriormente. Bueno, sigamos, Moreira. Gracias, ingeniero. Proseguimos. Aquí tenemos la venación y algunas regiones, pero de momento les pido que no se centren mucho en la imagen porque se lo voy a explicar posteriormente. Si vemos los nombres, aquí constituye el arquetipo, pero el arquetipo yo se los voy a explicar de forma más detallada y los puntos que son los más importantes para que no sea tan difícil de entender. En relación a la venación, pues nosotros comprendemos de que las venas que están desde la base, es decir, desde aquí donde tengo el mouse, hasta el ángulo apical, pues comprendemos que reciben el nombre de venas longitudinales. En el otro caso, podemos observar las venas que van como interceptando estas longitudinales que reciben el nombre de venas transversales. ¿Ok? En el caso de estas regiones, pues se los voy a explicar con esta imagen que es un poco más sencilla. En el caso de estas regiones tenemos la región que se llama remigia, que es una de las regiones de la ala, las cuales tienen una característica peculiar, ¿no? Que es una de las regiones que tienen más movimiento al momento de que el insecto está en vuelo, es decir, cuando el insecto vuela, esta región es la más activa. Podemos observar en la región anal o vanus, que es una de las regiones que tiene función principal cuando el insecto está en reposo, pues está en forma sabanica o se logra plegar cuando el insecto está en reposo. Y en el caso de la ala doblez o jugum, doblez del jugum, perdón, es una de las regiones de las alas, las cuales tienen la función de facilitar el despliegue de las alas del insecto. De momento, ¿todo bien? ¿Alguien tiene una duda? Todo bien, todo bien. Todo bien. Continuamos entonces. Tenemos la estructura de las alas. Aquí es donde vamos a llamar a las venas como arquetipo, las venas de las alas. Tenemos el primero, en la flecha donde dice radius, es considerada una de las venas con las cuales tiene la mayor fortaleza, ¿no? Si nosotros la podemos observar, va de forma longitudinal y esta posteriormente se va a ramificar con las flechas de color amarillo que les estoy señalando. En radius 1 se ramifica a radius 2, radius 3 y radius 4. Ahora tenemos
otra vena que se llama costa. Es una de las venas que está en la zona marginal de la ala, es decir, en todo el margen, hasta la extensión de la otra vena que recibe el nombre de subcosta. La vena subcosta es una vena transversal, la cual tiene como una especie de contacto con la relación de la vena costa, pero esta tiene una ramificación en la sección, en estas secciones del margen de la ala y recibe el nombre de subcosta 1 y subcosta 2. Tenemos aquí la vena, donde está el puntero, la vena media, y esta vena, pues, como podemos observar, se va ramificando. Y esta ramificación de M1 y M2, que es la media 1 y la media 2, con las flechas de color rojo que les tengo aquí, pues recibe el nombre de media anterior. Y la ramificación de la vena media central, que va desde la M1, la M2, la M3 y la M4, en esta flecha de color amarillo, recibe el nombre de media posterior. Aquí tenemos la vena cúbita, que se ubica por debajo de la vena media, la cual también se ramifica por una vena llamada poscúbita, y la vena anterior de cúbita, que es cúbita 2. Aquí las tengo señaladas. Y también tenemos las otras venas que se ubican por un lóbulo jugal. Antes de eso, esto es una ala, lo estoy explicando en una ala jugal, la cual tiene como estructura, como podemos observar aquí, este lóbulo jugal, y en esta relación está la vena jugal 1 y la vena jugal 2. De momento todo bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien, compañero. Solo aclararle, esto es el arquetipo, o sea, son las venas que normalmente tenían los insectos primitivos. En la actualidad, ese número de venas longitudinales, que ahorita se está hablando solamente de venas longitudinales, y las venas transversales son aquellas que unen venas longitudinales. Esa cantidad de venas longitudinales se ha reducido por evolución. La mayor parte de insectos han reducido ese número de venas y ustedes pueden ver, bueno, según la evolución, el orden Díptera, por ejemplo, el orden Hymenoptera están en la última escala de evolución. Esa cantidad de venas se ha reducido. O sea, significa que algunas venas longitudinales antiguas se fusionaron para hacer algunas venas mucho más gruesas y lógicamente desaparecen. Pero en este caso es importante que ustedes reconozcan que las venas principales longitudinales o las venas longitudinales principales, como quieran llamarle, es la costa, subcosta, la radius, la media y la vena cúbita. Pero también hay venas jugales y venas anales. Y ahí es donde yo le decía, bueno, el margen anterior o costal, porque ahí está la vena costa. El margen interno o anal, porque ahí están las venas anales. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, es bueno que no vayan a pensar que todos los insectos tienen este tipo de venación. Se está hablando de algo hipotético, de lo que ya tenían los insectos, pero primitivos. En la actualidad, esto se ha modificado dependiendo de los órdenes y de las especies de las que estemos hablando. Pero aquí, ¿qué es lo que yo persigo con esta presentación? De que ustedes sepan de que existen venas longitudinales y cuáles son las más importantes, y que existen venas transversales. Y que eso también es importante desde el punto de vista de clasificación taxonómica. Y que entre esas venas longitudinales y transversales hay celdas. Esas áreas que están bordeadas por tanto venas transversales y longitudinales se llaman celdas. El tamaño y la forma de esas celdas también, algunas llaves de clasificación taxonómica nos ayudan para poder diferenciar especies o grupos de insectos. Ok, sigamos. Ingeniero, una pregunta. Sí, diga. Entonces, quiere decir que con lo que acaba de decir, que las alas, en cuanto menos venas tengan, son más eficientes, ¿o cómo? Ingeniero, tiene apagado el micrófono. Sí, gracias. Si ustedes se fijan, en la tecmina hay un montón de venas longitudinales y transversales. Eso es un tipo primitivo. Y por eso está
de los pterigotos que estábamos hablando, el primer orden de los pterigotos está Orthoptera y está menos evolucionado. Y una parte de la evolución se considera la reducción de venas. En cambio, los dípteros que yo les decía y los himenópteros están al final. Y que están al final porque han reducido grandemente esa cantidad de venas, tanto longitudinales como transversales. Se considera como evolución, inclusive, fíjense que ahí están los sifonáptera. Los sifonáptera, todos en la actualidad, son ápteros, porque, y esos algunos, los que ubican estos órdenes de acuerdo al orden evolutivo, consideran que el haber perdido o haberse deshecho de sus alas, eso significa también evolución. Y de eso estábamos hablando también de algunos himenópteros que estábamos hablando en la presentación anterior de hormigas y zompopos. Entonces, el hecho de que no tengan alas la mayor parte de su vida significa también que son evolucionados. Pero que la mayor parte de las especies de los himenópteros y de los dípteros, las venas que tienen en sus alas están bastante reducidas. Es parte de la evolución. Ok, sigamos con la presentación. Bueno, ingeniero, proseguimos. Aquí tenemos solo una especie de esquema para que, por si no entendieron lo de las alas, pues podamos observar cómo se dividen las venas principales. Y ahorita tenemos las estructuras de las alas, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar lo de las venas transversales. Como mencionamos anteriormente, las venas transversales son aquellas venas con las cuales tienen relación y unión con las otras venas longitudinales, que son estas venas que van a lo largo de las alas. Les advierto que ya se va a apagar, entonces se vuelven a conectar si les apagan. Bien. Digamos, hasta donde podamos. Bueno, ingeniero, estamos entonces con la vena humeral, que es esta vena que tiene relación con este tipo de margen y la vena del radius. Tenemos la otra vena radial transversal. Como podemos observar, esta es una de las venas transversales que tienen unión con la primera ramificación del radius 1 hasta el radius 2 y el 3. Tenemos la otra vena que es la vena sectorial. Esta vena está ubicada por la ramificación de la vena del radius que va longitudinalmente hasta el radius 3 y el radius 4. Esta es la vena sectorial transversal. Y tenemos la vena radial media, que es una de las venas las cuales se ubican por la vena céntrica, la vena media, que es una de las venas más céntricas, con la media 1 y la media 2, que es una de las venas, anteriores de la sección de la vena media. Y tenemos la vena media transversal, que es una de las venas medias que se ubican en la ramificación de la vena longitudinal M2 y M3, que es decir, la vena posterior media. Continuamos con el mecanismo de sincronización de vuelo. Con el mecanismo de sincronización, nosotros decimos de que los insectos pues, se dividen en dos partes, porque el mecanismo de sincronización es diferente en especies más antiguas de insectos, porque estas especies suelen utilizar las alas de forma independiente, es decir, cada una de estas funciona independientemente de la otra ala, a diferencia de los insectos modernos, los insectos actuales que tienen otro mecanismo de sincronización de vuelo por otra especie de modificaciones de ala, algunas estructuras que les confieren esa capacidad de sincronización. Aquí tenemos algunos ejemplos de los mecanismos y tenemos el primero que se llama Hamuli. El Hamuli es una especie de estructura que, como podemos ver en la imagen, ahí está señalada con este círculo, que es una estructura en forma de ganchitos, las cuales tienen como función principal unir este margen de la ala, como estamos viendo, el margen de esta ala, digamos que de la izquierda con la derecha. Tiene la función de unir el margen de esta ala y unir la parte anterior de la otra ala en función para que estas cumplan, estas se logren sincronizar, es decir, que estas dos alas sean una sola, que estas puedan volar de forma sincronizada. Y esta generalmente está presente en los himenópteros, en las avispas. Tenemos el jugum. Este tipo de alas, como se las expliqué antes, se caracteriza por tener una estructura
llamada lóbulo jugal, como la podemos ver con esta flecha marcada aquí, que está presente principalmente en las mariposas, en el orden de las lepidópteras. Continuamos. El mecanismo de sincronización de vuelo, también tenemos otras estructuras, como lo podemos observar aquí, se llama fíbula. Y esta fíbula es una de las estructuras que presentan generalmente los insectos neurópteros, representados por esta especie de puya, digamos, por alguna manera. Y tenemos la siguiente estructura, que se llama frenulum. El frenulum es una estructura, como lo podemos observar, que es una especie de cerdas. Son cerdas que salen desde la base de las alas, que están presentes en las bases, y estas posteriormente suelen conectarse con esta estructura llamada frenulum de las otras alas, para que estas así puedan sincronizar el vuelo y, como lo expliqué antes, puedan volar de forma sincronizada en algunas especies de las mariposas o lepidópteras. Un comentario sobre eso. Miren, cuando se presentan las dos alas, la parte superior es el ala anterior y la parte de abajo es el ala mesotorácica, digámoslo así, el ala anterior, y la ala metatorácica, que es del ala posterior. Entonces, esas estructuras que está explicando el expositor son las que sirven para sincronizar el vuelo. ¿Por qué son importantes desde el punto de vista del vuelo de los insectos? Porque si no lo tuvieran, algunos de ellos moverían un ala primero, por ejemplo, el primer par de alas hacia arriba, y tal vez el segundo par se quedaría abajo. Entonces, eso es lo que hace como amarrar las alas para que al momento del vuelo, si mueve el ala anterior, que junto a ella se vaya el ala posterior, de un lado y después del otro. Porque si no lo tuviera, entonces se le dificultaría al insecto poder volar. Y esos mecanismos de sincronización también nos sirven a uno desde el punto de vista taxonómico. Eso es una cosa, para qué le sirven a los insectos, y a otra, para qué nos sirve a nosotros. Inclusive en los lepidópteros hay algunos que han perdido el frenulum. Los que tienen frenulum y los perdedores del frenulum se le llama. Y eso lo podemos diferenciar precisamente con esa estructura. Y esto es lo que concierne a esos mecanismos de sincronización del vuelo. Digamos, yo no sé si esa es la última o hay algo otras. Continuamos, ingeniero. Ingeniero, Diga. todos los insectos que tienen alas poseen esas estructuras para unir las alas. No todos. Y en el caso de los que no lo poseen. En el que no lo poseen, y lógicamente la sincronización te tiene que llevar a cabo a través de los músculos. Entonces, quienes mueven las alas son los músculos. Entonces, esa sincronización tiene que ser a través de músculos. Tal vez, yo no sé en este caso cuáles son más evolucionadas, si lo sincronizan a través de los músculos o a través de estos mecanismos de sincronización del vuelo. Es muy probable que que no tengan estos apéndices que sincronizan las alas, sean tal vez un poco ya más rudimentario, o sea que están presentes en insectos menos evolucionados, y los más evolucionados es muy probable que ya hayan desaparecido esos mecanismos de sincronización de esas dos alas, tanto la anterior como la posterior. Pero no, en eso no estoy claro, pero se supone, si la mayoría de las especies no tienen esos mecanismos de sincronización del vuelo, significa que lo han perdido, la mayoría lo han perdido, entonces sería como parte de la evolución. Eso es lo que yo razono con respecto a esto. ¿Falta algunas diapositivas? Continuamos, ingeniero. Continuamos, compañeros. Aquí hay algunas modificaciones de las alas que presentan algunos insectos, como es el caso de las técminas. Las técminas, como lo podemos observar aquí en la imagen, como les tengo señalado, pues es un par de alas que tienen algunos insectos, los cuales tienen como función principal, pues poder proteger el segundo par de alas, que son las que le funcionan al insecto para que éste pueda volar.
Tenemos los élitros, que son otro tipo de alas de estos tipos de insectos, los cuales pertenecen al orden de los coleópteros y también algunos de los dermápteros. Estos tienen características bastante cóncavas, los cuales poseen bastantes cantidades de quitina, y estos insectos por lo general pues tienen este tipo de estructuras, como podemos ver, de color rojo con los puntos, ¿verdad? Por avisarle que solo falta 1 minuto. Podemos quedar en nada dentro de un momento, pero allí es donde yo les decía de que con la estructura del primer par de alas o de la modificación de esas alas, nosotros podemos diferenciar órdenes también. Los ortópteros, todos, solo los ortópteros tienen alas tecminas, que son alas de consistencia coriácea o apergaminada. Y miren, no han perdido las venas. Mientras que los coleópteros son más endurecidas, pero no hay ni siquiera, no se puede ver ni una vena. O sea, han perdido las venas. Y es de consistencia más endurecida, en caso de los coleópteros que tienen élitros, y esa es una modificación del primer par de alas para ambos órdenes. Y después van a hablar de los dípteros, que ahí es el segundo par de alas que se ha modificado en forma de halteres o balancines. El caso de lepidópteros, que también han modificado las alas, tienen alas de